Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercarnos una parte de la historia. Seguimos en el castillo de Mauvesin, allí al frente, en los Pirineos, ese día que lo visité con tanto frío, con tanta nieve, pero tan interesante, y en el que descubrí todo lo que eran la lengua de Oc y las lenguas que no sé si la palabra es, se derramaron, se vivenciaron de alguna manera a lo largo del Pirineo, tanto en una como en otra vertiente, y que para mí eran como bastante desconocidas, pero muy interesantes. Por eso al podcast de hoy le he titulado De lenguas del Pirineo. Pero como estamos haciendo en estos introitos, acompañando a parte de nuestras visitas, sigo hablándoos de ese mundo real, que era mi mundo de cuando era niño y joven, de las obras de arquitectura creadas por Luis Astiazarán, que contemplaba cuando salía con la bicicleta por mi pueblo, cuando paseaba, cuando iba a los pueblos de alrededor a fiestas o simplemente a compartir momentos con mis amigos, y que me llamaban tanto la atención. Y ha sido ya después de muchos años, porque cuando ya las veía, como podéis imaginar, veía casas bonitas, pero no me preocupaba por quién las había hecho. Pues alguien las habría hecho y alguien las habría pagado. Y sin embargo era muy interesante la historia que había detrás de ellas. Otra obra interesante que hace Luis Astiazarán en el año 1958 es el barrio de San Juan Urtacha, que está en la parte alta de la villa de Legazpia, que fueron una serie de viviendas así con sus ajardinamientos y todo. Bueno, hoy en día, si las veis, os parece que todo es muy patético, porque son edificaciones de 3 pisos que no tienen garaje, que muchas de ellas estaban a distinta altura el descansillo de la escalera, o sea que no se han podido poner ascensor o han tenido que hacer una obra increíble, que la accesibilidad era pasando por 3 escaleras porque querían crear una especie de esbeltez de la construcción. O sea, hoy en día es una verdadera... solo se aprecia la belleza estética exterior, pero no se ven todas las dificultades técnicas de habitabilidad que hoy en día puede tener una edificación. Pero eran esa época otros tiempos. En Vergara, entre otros, destacan las propuestas para el Paseo del Espolón en 1934, el proyecto del Plan General de Urbanización de la villa, elaborado por Astiazarán y Félix Llanos en 1954, y el posterior plan parcial de lo que es la zona del Ferial y Barrencale, y el proyecto parcial de la urbanización de la zona comprendida entre las calles Vidacruceta y Zabalotegui para la construcción de una calle nueva, al igual que también el plan parcial de la zona industrial de Zaparaicúa y el proyecto de urbanización y saneamiento de la zona de San Antonio y de Mazarreca. En general, la trayectoria de su obra denota una sintonía con las pautas de la evolución de la arquitectura en lo que es el segundo tercio del siglo XX en nuestro país, aunque a veces no resulta del todo lineal y paralela. Así, hay obras en las que se observa reinterpretaciones personales de conceptos arquitectónicos y estilos que allá había utilizado con anterioridad, junto con obras en las que explora nuevos lenguajes de una forma más decidida. De su obra anterior a la Guerra Civil, partiendo de su formación académica tradicional, observamos que la obra inicial de Luis Astiazarán se inscribe dentro de las corrientes eclécticas que se desarrollan en los principios de los años 20. Su proyecto para la Compañía Arrendataria de Tabacos de Madrid en 1915-25, que es
no se hizo su proyecto, pero todavía eso se puede ver en lo que se denomina Tabacalera, que está en donde está Glorieta de Embajadores en Madrid, para los que os situáis dentro de lo que es la City madrileña. La villa que hemos visto de Patricio Elorza en Legazpi, la que veremos del señor Mazábal Durrechu, la casa Eguzquial de Echea para el señor Mújica de Vergara, una casa que era preciosa y la tiraron. Yo me acuerdo mucho de haber pasado por ahí cuando iba a coger el autobús, la Vergaresa. Ponían en unos letreros blancos y azules, como los colores de la Real Sociedad, ponía Compañía de Transportes La Vergaresa, de Celestino Idarreta e hijos. Me acuerdo, eso era mi medio de transporte, era como una cosa, como mi apertura al universo. Todas estas obras, como os estoy diciendo, evidencian esa influencia. No faltan, como os digo, en ellos las referencias historicistas eclécticas como torres, vanos de medio punto mezclados con ventanas apuntadas, un amplio repertorio decorativo con frontones, bandas recortadas, bolas, jarrones, motivos heráldicos. Y Luis Astiazarán, cuando hablaba de sus obras, siempre decía: a mí el que me ha marcado las pautas ha sido el famoso arquitecto Leonardo Rucamado. Leonardo Rucamado había nacido en Castrurdiales, en Cantabria, en el año 1875, se había estudiado en Santander y en Bilbao, y se trasladó a Barcelona para estudiar la carrera de arquitectura entre 1891 y 1900. En 1905 obtuvo también el título de ingeniero industrial, de cuya escuela fue profesor hasta su muerte debido a la gripe española, a la de 1918. Y terminados sus estudios se estableció en Bilbao, donde trabajó durante algunos años junto con el otro gran arquitecto vasco, que era Severino Achúcarro. Entre ellos hay muchas obras muy interesantes, muchas obras que veis y no las identificáis por Bilbao, son de estas personas. En esta época, como os digo, construyó numerosas obras, principalmente las casas del barrio de Undeucho, la casa de Escuriaza de 1909, una mansión en la que Rucamado combinó diversos estilos europeos muy a la moda de la época. En la plaza de Indaucho erigió asimismo la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en 1911, combinó estas obras bilbaínas con otras en su ciudad natal, donde construiría en 1901 una casa en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en Castrurdiales, con influencia modernista, y será asimismo uno de los arquitectos en la segunda generación de construcciones de lo que es el ensanche barcelonés, para que veáis el peso que tenía y el influjo que tenía asimismo en Luis Astiazarán. Fue una figura clave en el movimiento arquitectónico regionalista en general y de la arquitectura cántabra, sobre todo en particular, que surgió en torno a la crisis del 98, y la obra de Rucamado es especialmente interesante por la originalidad de su riguroso, a la vez que de exuberante historicismo. Seguidor de sus doctrinas fueron Antoni Robí y Rabassa, Luis Domènech Montaner y Josep Puig de Calafal, que defendió el espíritu nacional y el pasado regionalismo como fuente de inspiración para la arquitectura. Todos estos son los del ensanche barcelonés, que vas a esta parte de Barcelona y te quedas con la boca abierta. Son unas obras absolutamente, no solo Gaudí, que también Gaudí es omnipresente, ¿no?, pero ver todas estas casas que hicieron ahí, estas construcciones, es absolutamente increíble. Barcelona solo merece la vista desde el punto de vista arquitectónico exterior, de fachadas y de edificaciones. Dentro de esta corriente nacionalista y regionalista que surge en las últimas décadas del siglo XIX, Rucamado practicó un estilo nórdico montañés que luego continuaría su discípulo, que fue Javier González de Riancho, y él y Aníbal González
protagonizarán dos importantes opciones regionalistas a través de versiones dialécticas, la montañesa y la sevillana, respectivamente, en lo que era la arquitectura nacional, y cuyas obras representan la amplitud y la complejidad de fenómenos regionalistas de la época. Y estamos hablando, cuando hablamos por las fechas, de lo que fue también, pero bueno, esto es meternos ya en un terreno amplísimo, la exposición internacional de Sevilla del año 29. No obstante, a lo largo de lo que fue de Rucabado, su trayectoria profesional, participó inicialmente del eclecticismo, luego conectó con las corrientes modernistas en el 8º Congreso de Arquitectos de 1908, y fue en esta última etapa cuando desarrolló lo que era su visión regionalista como antítesis de la influencia extranjera en la arquitectura de nuestro país. Y de esta época modernista están los chalés de Tomás Allende en Udaucho, de Enrique Ocio en Cataluña, de Dámaso Escuriaza, como os he dicho, en Bilbao, el edificio de Vicente González Ibáñez, edificio González de Castrudiales, que son representativos de su vertiente más representativa. En el año 1910 cayó bajo la influencia de Vicente Lampérez y Romera y apoyó un mayor acercamiento del historicismo al uso de elementos históricos tradicionales. Y Rucabado hizo un profundo estudio de la arquitectura montañesa de Cantabria, que posteriormente aplicó al diseño de casas unifamiliares principalmente. Y las líneas maestras de su estilo montañés quedaron prefiguradas en el proyecto del Palacio para un Noble en la Montaña, premiado en el primer Salón Internacional de Arquitectura de Madrid de 1911, y culminaron con su intento de instauración de un estilo arquitectónico español con características de tradición regional de la provincia de Santander, premiado con la medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917. Y bajo estos presupuestos realizaría su obra más importante en Madrid, que es el edificio o la casa de Tomás Allende en la plaza de Canalejas. Y las casas de Rubalcaba tienen en general formas rectangulares con torres cuadradas, todo lo que vemos mucho en Luis Astiazarán, arcadas, imponentes entradas, terrazas de sol con ménsulas, prominentes aguilones y otras características decorativas, tales como parrillas, escudo de armas. Los ejemplos son la de Tomás Allende, la de Luis Allende, en casas que ya muchas están destruidas, y también es suya la biblioteca de Menéndez Pelayo en Santander, y hay otras obras fuera de Madrid, el Club Deportivo de Bilbao, unos chalés en Las Arenas de Vizcaya, la Casa Museo de Méndez Pelayo en Santander. Luis Rucabado, influencia y grande en lo que es la obra de Luis Astiazarán que estamos recorriendo y que nos está abriendo una perspectiva nueva dentro de lo que es la arquitectura, una parte de la arquitectura también muy desconocida. Bueno, nos volvemos al castillo de Maubeussy, nos volvemos a esa realidad tan interesante. La lengua catalana fue considerada también parte, cuando estamos estudiando, situándonos en lo que es la lengua DOC. Antiguamente también fue denominada, era parte integrante, como os he dicho, de lo que era la lengua occitana, que antiguamente se llamaba provenzal o lemosín, hasta finales del siglo XIX. Aunque existen diferencias entre el catalán y el resto de variedades del occitano, también existen diferencias entre lo que son las variedades propiamente occitanas. Y el motivo principal de su segregación responde al contexto sociopolítico del momento. En el siglo XX el catalán y el occitano tomarán caminos divergentes, una elaboración distinta con variedad estándar y con grafías distintas. A pesar de ello, la lengua occitana ha seguido muy de cerca el proceso de estandarización del catalán, más normalizado y con mucha mayor implantación que el occitano estándar.
y las diferencias entre el catalán y el occitano moderno siguen siendo poco considerables, teniendo en cuenta el contexto de las lenguas románicas. Si les oyes hablar, a mí al menos un occitano y un catalán me suenan igual, pero claro, yo no soy experto lingüista. Por ello existen también corrientes minoritarias entre la lingüística catalana y occitana que consideran a las dos lenguas como elaboraciones distintas de una misma lengua. Fue el rey Luis XIV el que puso fronteras a la utilización del catalán en territorio francés de la Provenza, territorios desde los que en un inicio habían tomado los habitantes de la marca hispánica la lengua provincial. Se desarrolló en la Occitania o región en la que se habla algún tipo de occitano, dialecto occitano, el provenzal, el languedoc, el gascón, el auvernés, el limousin, el provenzal alpino, y se trata de esta región del sur de Francia sin una significación de unificación política. No se estaba centrando en la lengua su realidad y yo no sé si decir la palabra de poder. Esta región, de todas maneras, representa aproximadamente un tercio del territorio de todo lo que es la Francia, porque son las regiones de Limousin, Auvernia, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitania, Provence, Alpes de Côte d'Azur, los departamentos de Ardèche, de Drôme y parte de Charente. Se puede añadir además 12 valles de los Alpes piamonteses en Italia y el Valle de Arán en España, que hablan en aranés, que el aranés es más occitano que catalán. Algunos han pretendido que las variedades occitana son el patois o habla rural deformada del francés, lo que no es correcto, pues el occitano se encuentra más cerca del latín que del francés, y otra lengua romance que sufrió profundas transformaciones tras las invasiones germánicas de los siglos IV y V. Uno de los pasajes en occitano más notables de la literatura occidental se encuentra en el canto 26 del Purgatorio de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde hay una frase en occitano que es la que canta o que la que recita el trovador Arnaud Daniel. Bien. ¿Qué dialectos que estaban quedando a un lado y al otro del Pirineo? Los dialectos históricos estaban en un extremo de la península el gallego-portugués y en el otro el catalán. Y entre medias pues estaban como dialectales el asturleonés, el castellano, el navarro y el aragonés. En Valencia se habló antaño catalán, lo mismo que en Barcelona, aunque más tarde en cierta medida evolucionó separadamente. No obstante, hay valencianistas que han querido distinguir que el antiguo Limousin de Valencia era el catalán. También aquí hay cada uno que interpreta como queremos. En Navarra se documenta en la Edad Media un dialecto románico autóctono, una lengua romance surgida de la evolución del latín, que se conoce con el nombre de dialecto navarro o romance navarro. Estamos hablando de una lengua, por supuesto, que estaba conviviendo con el vasco, que también se hablaba, y con el latín, que era el eclesial. El romance de Navarra tuvo dos versiones. En primer lugar, el occitano ultrapirenaico del mediodía francés, con raíces lejanas en la presencia carolingia del imperio en los Pirineos navarro-aragoneses, y más tarde aportado por los inmigrantes franceses que se instalan en Navarra. Y en segundo lugar, el autóctono, del que existe constancia en el siglo X en las zonas más romanizadas del reino, que eran Nájera, donde está luego el monasterio de San Millán de Suso, en Sangüesa y en Leire. Y este romance fue suplantando al latín como lengua de cultura, y es precisamente en romance navarro en que está escrita la mayor parte de la documentación a partir del siglo XIII. Esto en el archivo del Archivo de Navarra, en la Cámara de Contos,
que tiene una parte de archivística increíble, es de donde se saca la documentación para llegar a estas conclusiones. La dinastía de Champaña, desde su instauración en 1234 y luego en 1305 la de los Capetos de Francia y la de Évreux en 1349 y las de Foix y Bearne en 1479, introducirán al otro lado del Pirineo el limousin y el francés. El dialecto provenzal correspondiente a la región francesa de Limoges del Macizo Central. Durante la Edad Media, por el prestigio de los trovadores de dicha región, el termo lemosía designó la comunidad y las lenguas de Provenza, junto a los idiomas catalán, valenciano y mallorquín, que se suponían descendientes de tal dialecto francés. En Cataluña el término alternó con el de catalán, que terminó por triunfar, y en Valencia el término valenciano, usado alguna vez durante los siglos XIII y XIV, fue abandonado y se prefirió el del limousin, usado hasta el siglo XIX. También se aplicó el término limousin para designar la cantidad de lenguas catalán-valenciano-mallorquín, y los trabajos de filósofos demostraron que tales lenguas no derivan de la Provenza y muestran verdaderas relaciones que ligan al valenciano y al mallorquín con el catalán, no con el limousin, y han conseguido desterrar el término limousin y fijar designaciones tal como hoy se emplean. No hay que buscar cosas raras. La venida en masa a Navarra de numerosos francos en el siglo XII, atraídos por los fueros, por los privilegios de las villas y por las riquezas del país, hubo de dejar una huella importante. Ya a finales del siglo XI o a principios del siguiente había barrios, burgos, de población franca en numerosas localidades de Navarra, en Pamplona, en Puente la Reina, en Estella, en Los Arcos y en Logroño. Y en la importante comunidad franca de Monreal, por ejemplo, se dice que se hablaba lemosín, considerado como la base de provenzal literario, lo que les facilitaba el comercio a los peregrinos extranjeros que por esa parte del Camino de Santiago pasaban. Se encuentran en Navarra numerosos documentos redactados en su totalidad en provenzal, la lengua de la mayoría de los emigrantes. Por ejemplo, los archivos de Troyes, capital de la Champaña, nos revelan que a principios del siglo XIII, Blanca de Navarra, condesa palatina de Champaña, y Brie, hermana de Sancho VII el Fuerte, y de la reina Berenguela de Inglaterra, madre a su vez del rey Teobaldo I, fue la primera de Francia en emplear romance en vez de latín en su heráldica y sigilografía. Para más adelante y mejor era consignada ya en 1210. Pero es el romance navarro la modalidad en que está escrita, como os digo, la mayor parte de la documentación medieval. Este romance navarro se escribe el Fuero General de Navarra en la época de Teobaldo I, y es esta modalidad la que los reyes navarros, al menos Carlos II de Navarra, Évreux, consideran la lengua oficial de la corte y del reino. Y 50 años más tarde, Castilla declararía al romance castellano como lengua oficial de su reino. La influencia de los reyes navarros originarios de dinastías francesas en los siglos XIII, XIV y XV y principios del XVI potenciaron de manera notable la influencia franca en el idioma, que ya, como hemos visto, se materializaron en lo que era esta realidad. Los reyes eran los que traían las cortes, y las cortes eran las que asentaban la documentación, sobre todo en toda la parte de Navarra, pero también en parte de Navarra, en parte de Aragón. Siempre estuvo presente, como os digo, en lo que era la Navarra de los ultrapuertos, en las lenguas de Og y de Oil, que se llamaban. Y no obstante, esta influencia ultrapirenaica, el romance autóctono navarro y el romance castellano
acabarán encontrándose a finales del siglo XV con anterioridad a la incorporación del Reino de Navarra a la corona de Castilla, de León y de Granada. La primitiva Cataluña había sido arrebatada a los musulmanes por Ludovico Pío en el año 778-840. En el año 801, Ludovico Pío vivió en esa época, y en el año 801 siendo emperador su padre Carlomagno. Al principio se trataba de un grupo de señoríos incorporados al reino franco, estableciéndose el condado de Barcelona dentro del territorio conocido como lo que era la Marca Hispánica, integrada por condados peninsulares dependientes de los monarcas carolingios. Pero esta dependencia se convierte en pura fórmula conforme crece el poderío del condado de Barcelona. En tiempos del conde Ramón Berenguer III, empieza Barcelona a intervenir políticamente en el sur de Francia, y Cataluña no pierde, sin embargo, la cohesión con los demás pueblos cristianos de la península, y a la muerte del rey de Aragón y de Navarra, Alfonso I el Batallador, su hermano Ramiro II el Monje, suegro del conde de Barcelona Ramón de Berenguer, propicia un destino catalán bajo la corona de Aragón, y juntos encontrarán una vocación mediterránea, colaborando además en la empresa de la Reconquista, y Cataluña permanecerá ligada a Francia por vínculos políticos y culturales, de lo que se fue desprendiendo luego poco a poco, sobre todo su lengua, como un esencial elemento ibero-romano que pesó durante varios siglos bajo el impulso también de las lenguas provinciales. Después Cataluña se une más fueron Navarra y Aragón las regiones peninsulares que más pronto y con mayor intensidad experimentaron la influencia propia, pero también tuvieron la influencia propia, la creación de esos romances, pero también tuvieron influencia de lo que es este mediodía francés. Hasta el siglo XII el romance catalán solo recibió de los letrados la denominación despectiva de habla rústica o la más exacta de una lengua vulgar, y hacia 1150 la crónica de Adefonsi Imperatoris lo identificaba como nostra lingua. El texto catalán más antiguo son los sermones sin finalidad literaria, las homilías de Orgañá, que son de finales del siglo XII, la crónica Ramón de Aragón de Jaime I el Conquistador inaugura la verdaderamente literatura catalana, y muy pronto vienen a engrandecerla la obra gigantesca de Raimundo Lulio, que estuvo desde 1233 a 1315, y una brillante manada, grupo de historiadores y de didácticos. Y el catalán aparece ya en el siglo XIII como una lengua con personalidad propia y es vínculo de una cultura, aunque desde el punto de vista histórico surge como dialecto del latín vulgar, al igual que otras manifestaciones del romance hispanistas o hispánicas. Y el catalán había tenido una espléndida florescencia literaria hacia el siglo XV, pero después enmudeció como lengua de cultura y permaneció muda o silenciosa durante los siglos del Renacimiento, de la Reforma y de la Revolución. Y ya vuelve a renacer en el siglo XIX en lo que se llamó el resurgimiento o la vuelta a la cultura. Bien, Gastón Feuers, el príncipe más docto de su época, y continuó la labor de otros trovadores y tradujo al occitano las obras enciclopédicas más importantes. Todavía en el año 1904 Frederic Mistral obtuvo el Premio Nobel de Literatura con su obra en lengua occitana. Pero de Frederic Mistral continuaremos hablando en los siguientes capítulos, que nos ha traído aquí con esta interesantísima
realidad histórica con la que no me pensaba yo encontrar, que eran las lenguas del Pirineo, que hoy os ha traído Historia con Sentido y os ha contado Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.